Entonces a esta hora, en lo que queda del día, vamos a conversar con la presidenta de las magistradas de Chile, Lidia Poza. Esta es una organización que reúne a las juezas chilenas para entregar una perspectiva de género. Por lo menos a nosotros esta tarde nos interesa entregar una perspectiva de género en torno a la justicia chilena. Lidia está aquí en un día en el cual se está discutiendo intensamente respecto a cuestiones bien delicadas, como por ejemplo las formas de acreditar violación en Chile, y en medio de un debate en torno al aborto, que es una cuestión que al estar totalmente penalizada bajo cualquier circunstancia en Chile, termina penalizando a las mujeres, ¿no? Le vamos a preguntar si hay algún hombre que alguna vez haya enfrentado algún tipo de penalización por la interrupción de un embarazo. Lidia Poza, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Me gustaría partir con el tema que se debate hoy, cuando un parlamentario, el parlamentario Lorenzini, de alguna manera relativiza o plantea las dificultades de reconocer la violación, de acreditar la violación en las víctimas. ¿Cuál es su mirada tanto desde las leyes como desde su experiencia como jueza? Bueno, desde luego que el delito de violación es un delito complejo, es un delito que exige pruebas específicas y, como todos aquellos otros abusos sexuales también, probablemente la situación de la víctima sea la más dificultosa, ¿no? Porque además está en una situación de absoluta vulnerabilidad. Sin embargo, a mí me parece que debe entenderse como primera cosa que se trata de un delito de acción pública, pero de denuncia privada, en relación con el aborto, me pregunta usted, es denuncia privada, de manera que si enlazamos el aborto con el delito de violación a propósito de la causal, en este proyecto de ley de regulación de la despenalización del aborto por 3 causales, yo podría decir, para responder a su pregunta en forma concreta, que la forma o la manera que se propone en el proyecto a propósito de un comité, ¿no es cierto?, que evaluaría las condiciones en que se hace la denuncia y que fijaría las pautas para entender que estamos frente a un delito de violación y que hay un embarazo producto de ese delito, me parece a mí que son acertadas, porque hoy en día, si bien con esta primera premisa, ¿no es cierto?, de lo dificultoso que puede ser acreditar el delito de violación, hay aspectos médicos y aspectos que tienen que ver con la víctima que son absolutamente reconocibles, especialmente por lo que podría ser, por ejemplo, un equipo multidisciplinario de psicólogos, de médicos que atendieran en un primer momento a la mujer. Por eso que, si bien es importante esta pregunta, ¿no?, de qué tan difícil es acreditar una violación, tanto más importante me parece a mí que puede ser entender qué tiene que ver esto con el delito de aborto y cómo podemos nosotros afrontar esta causal que se propone en esta nueva ley o en este proyecto. Y a mí me parece que la manera que por lo menos aparece propuesta es correcta. Ya, la idea de este comité interdisciplinario, son dos conversaciones en el fondo, sí, que están vinculadas. Primero me gustaría en todo caso abordar bien lo de la violación y luego cómo eso se vincula con el tema del aborto. Esta idea que expresa el diputado Lorenzini, de la cual luego se arrepiente, ¿no?, y la califica como una tontera y una estupidez en sus propios términos. Pero esta idea de que de alguna manera las mujeres podrían incitar a que se cometa un delito sexual en su contra, como la violación, de alguna manera circula entre quienes tienen una perspectiva machista de la sociedad. No sé si usted está de acuerdo conmigo y no sé si eso usted lo ve en algunos de los argumentos que se presentan en casos como este. Sí, desde luego. Bueno, son estereotipos, ¿no? Eso nos enfrenta a una parte de la población o de nuestra sociedad que no ha avanzado todavía en esa mirada igualitaria respecto de los hombres y de las mujeres. Forma parte de, yo diría, un discurso bastante atrasado. Algunas veces lo escuchamos probablemente en el aula cuando fuimos estudiantes de Derecho, pero al menos en lo que toca a la magistratura, a las personas que estamos en contacto directo con estas situaciones, solamente lo podemos ver a propósito de la defensa del eventual hechor, ¿no? Como un argumento más, pero que no es un argumento que tenga relevancia finalmente. ¿Y qué se responde cuando un acusado de violación plantea ese argumento? Que de alguna manera la mujer propició, que de alguna manera la mujer abrió espacio o se instaló a sí misma en una situación de vulnerabilidad, por ejemplo, al haber consumido alcohol. ¿Qué se le dice a un acusado de violación que plantea ese argumento?
Bueno, evidentemente si el acusado lo plantea tendrá que probarlo, ¿no? Y tendría que ser una prueba muy convincente frente a lo que habitualmente se observa en este tipo de delito, porque un delito de violación, como yo decía al comienzo, un delito complejo, en algunas ocasiones va acompañado, ¿no es cierto?, de otras huellas físicas, pero en algunas ocasiones no, y para eso la norma por lo menos se ha puesto en algunos casos en que ha entendido que hay violación cuando, por ejemplo, no hay consentimiento, cuando se trata de menor de edad, y es relativamente fácil. Cuando son adultos, claro, evidentemente ese argumento puede ser un poco difícil de desvirtuar, pero en definitiva yo diría de lo que conozco, ¿no es cierto?, de esta sentencia, en general son argumentos que no logran ser probados, por lo tanto el peso de la estadística ya nos demuestra que es muy difícil para el acusado plantearse en ese escenario. ¿Ven ustedes casos donde la violación, para efectos de favorecerla, se haga consumir alcohol a mujeres? Sí, eso existe, y otro tipo de droga, estupefacientes, en fin, sí. O sea, además eso pasa en Chile y ustedes sí, lo claro, ven. Eso pasa y es frecuente. Lo cual hace aún más grave las declaraciones. Y sí. Finalmente, respecto a este tema, se me ocurre a mí, pero me gustaría su respuesta, que nada de lo que haga una mujer puede disculpar un delito de violación en su contra. Por supuesto, nadie anda por la calle pidiendo, ¿no es cierto?, ser violada. Eso no pasa. Sí, eso no Podemos revisar el tema entonces del aborto. Bueno. Hay una preocupación que han expresado, por ejemplo, algunas matronas respecto a que puede ser en algunos casos eventualmente difícil tener pruebas, como usted decía, físicas, por ejemplo, de una violación. Y que en ese caso eventualmente podría haber mujeres víctimas de violación que tuvieran un embarazo producto de esa violación y que no pudieran acreditarlo de manera suficiente ante este comité que tendría que definirlo. ¿Qué mención le merece a usted esa preocupación? Es una dificultad del proyecto, ¿no? Es una dificultad porque solamente hace referencia a la existencia de este comité. Entendemos que es interdisciplinario, que tiene que estar al acceso de las mujeres, que está vinculado al área de la salud, ¿no? Sin embargo, el detalle, me imagino yo que va a ser objeto de una discusión y probablemente ardua en el Congreso posteriormente. Lo que yo le puedo decir al respecto es que no se trata de este comité no es un tribunal, aquí no estamos dando un culpable, acá lo que estamos haciendo en definitiva, o lo que se pretende hacer es escuchar a aquella mujer que hace la denuncia, que como lo repito, en el caso de la violación es una acción pública, ¿no es cierto?, pero de denuncia privada, es decir, ella podría decidir no denunciar en definitiva. De manera que si lo hace, ya tenemos a priori que entender que es porque efectivamente aquello ha sucedido. Ya, y es lo que debería considerar. Y tiene un embarazo a propósito de esa denuncia o a raíz de ese hecho. Lidia Poza, dentro de esta discusión que se lleva en torno al aborto, hay quienes plantean que esta es hoy por hoy una situación muy minoritaria, que la ley se está poniendo en un escenario que es estadísticamente muy pequeño. ¿Cuántos casos ustedes ven de mujeres que son penalizadas por aborto o interrupción de embarazo? Muy poco. En realidad no existen, y el mismo proyecto lo dice, una estadística muy clara al respecto. Lo que nosotros manejamos en términos de denuncia a propósito de un trabajo que ha hecho la Defensoría Pública de los últimos 5 años es que de alrededor de 500 denuncias que se hacen, en definitiva solo terminan en alguna causa alrededor de 250, es decir, ya estamos hablando de la mitad, y condenas existen, pero son condenas que no tienen, en general no llegan a una pena aflictiva, de manera que si usted me pregunta cuál es la relevancia para el sistema, yo tendría que decir que es muy baja. Quizá la respuesta, y aquí me arriesgo un poco en la personal, ¿no?, es que probablemente el sistema judicial ya ha asumido que no se trata de un asunto que debe ser judicializado. ¿De qué manera? El tema del aborto. Porque efectivamente las penas efectivas prácticamente aflictivas para las mujeres que deciden abortar no se desconocen, es decir, prácticamente no hay. Todos aquellos casos que han llegado a una condena terminan salidas alternativas, es decir,
no hay, me atrevería yo a decir, una actitud especialmente celosa de la justicia hoy en día para encarcelar a las mujeres. Por lo tanto, sigue siendo, a mi juicio, o al juicio nuestro, digamos, de un asunto de derechos humanos y un asunto relativo a la salud. Aquí estamos hablando de la dignidad de las personas, del respeto a la igualdad, del respeto a la no discriminación, más que de un asunto propiamente penal. ¿Sabe usted cuántas mujeres, por ejemplo, han terminado en la cárcel por denuncias de aborto? No hay estadísticas concretas respecto de eso. Sí le puedo decir que de estas mismas estadísticas que maneja la Defensoría Pública, entre el año 2006 y 2014, 500 causas ellos asumieron. Se terminaron 293, 37% con una salida alternativa de suspensión condicional y condena en 29 casos, pero no privativas de libertad. Por lo tanto, podríamos decir que entre el año 2006 y 2014 ninguna mujer fue a la cárcel y ninguna mujer hoy está en la cárcel por un aborto. Sí, facultativos, que tienen una pena mucho mayor. Los facultativos, que generalmente son personas vinculadas al área de la salud, ¿no es cierto?, que así han sido encarcelados. No tengo el número, pero sí, ellos en ese caso sí. Ya, ahora, sí hay, usted dice, en torno a 200 casos de mujeres que sí enfrentan a la justicia. Sí, claro. Y ellas sí son condenadas, no a cárcel, pero sí reciben una condena. Sí, por supuesto. Ahora, para cada una de esas 200 mujeres, la situación es un drama. Sí, ¿Puede ser que el hecho de contar Chile con una penalización, una de las más estrictas en el mundo para la interrupción del embarazo o del aborto, se desista esta restricción, esta prohibición, penalización, opere como un disuasivo para mujeres que deben llevar a término entonces embarazos inviables, por ejemplo, que ponen en riesgo su vida? Lo que ocurre es que cuando una mujer decide abortar, lo va a hacer de todas maneras. Esa es una premisa que yo creo que hay que tener en cuenta como primera cosa. De manera que el hecho que exista un delito asociado lo que hace es vulnerar aún más la situación de estas mujeres. Hay diversos estudios que señalan que en aquellos países en que existe una ley que permite a las mujeres acceder a un aborto seguro, ¿no es cierto?, y gratuito por los servicios públicos del Estado, la angustia que aquello puede generar o las consecuencias psicológicas que aquello puede generar disminuyen drásticamente. En aquellos países en que es clandestino, como es en Chile, con un alto número de abortos, que aun cuando no lleguen, ¿no es cierto?, a ser conocidos por la justicia en términos de condena de las mujeres, si existen, esos van a seguir existiendo, exista esta ley o no exista esta ley. De manera que lo que esta ley protege en definitiva es a la salud de las mujeres, la salud física, la integridad psíquica de aquellas que han decidido en definitiva tomar esta opción. O sea, usted me dice que hoy en día más o menos la situación que está describiendo es que no hay ninguna mujer en la cárcel por aborto, que la ley, en su opinión, no está disuadiendo a quienes efectivamente quieren interrumpir su embarazo, porque esas mujeres sí lo van a hacer de todas maneras. Y me ha dicho que, de acuerdo a los números, usted plantea que probablemente hoy la justicia no es demasiado celosa en perseguir o penalizar a esas mujeres. Habiendo dicho todo lo anterior, ustedes, de todas maneras, usted como presidenta de las magistradas en Chile, ¿usted cree que es necesario despenalizar el aborto por las 3 causales que ha planteado el gobierno? Nosotros creemos que es no solamente absolutamente necesario, sino que nosotros estamos por una despenalización completa, es decir, sin causales, solamente discutiendo la época en que la interrupción del embarazo puede producirse. Recuerde usted que Chile, que se considera un país, ¿no es cierto?, altamente religioso en comparación con lo que es el derecho internacional. En otros países católicos, en países cristianos no católicos, existe una ley que permite a las mujeres abortar libremente y solamente se discute la semana en que aquello puede ocurrir. De manera que nosotros no solamente estamos porque este proyecto pueda ser aprobado en definitiva, sino que buscamos y esperaríamos ampliar, ¿no es cierto?, y tenerlo esto solo como un piso y ampliar en definitivamente a un aborto seguro y sin causales para todas las mujeres. ¿Y por qué usted cree que el aborto tiene que estar despenalizado sin causal? Tiene que estar despenalizado por 2 razones básicas. La primera, y esto lejos de los números, sin pensar que pueden haber mujeres en la cárcel o no me parece que eso sea lo más relevante, sino que la primera es que efectivamente se trata de un delito en estos momentos. Y se trata de un delito que afecta también psicológicamente a las mujeres, es decir, ellas enfrentan la posibilidad de perder la vida con abortos inseguros y además enfrentan
la posibilidad de perder su libertad, porque el hecho de que hoy no podamos decir que existe, ¿no es cierto?, cierto número determinado de mujeres en la cárcel no significa que la ley no exista. Y si en definitiva nosotros quisiéramos aplicarla drásticamente, piense usted que las penas pueden ir incluso hasta 5 años de cárcel efectiva. Entonces, esa como primera razón. Y la segunda razón es una razón desde el punto de vista de los derechos humanos de las mujeres. Si nosotros consideramos que estamos en un Estado democrático, laico, que propugna la igualdad entre las personas, no podemos mantener entonces discriminadas a las mujeres que optan por abortar, porque ello no solamente atenta a lo más íntimo que puede tener una persona en relación con su dignidad, sino que también a la manera en que como hombres y mujeres, ¿no es cierto?, asumimos nuestros derechos y ejercemos nuestro derecho a decidir, desde la autonomía de los cuerpos hacia lo que puede ser el colectivo, la familia, y además estamos simplemente cumpliendo, ¿no es cierto?, todos aquellos tratados y convenios internacionales de los cuales Chile ha sido partícipe y que exigen que el Estado se nivele a lo que ha sucedido en otros lados y pueda las mujeres acceder a servicios de salud gratuitos y seguros en esta materia. Ahora, esa discusión para quienes se oponen a la interrupción del embarazo y al aborto, y usted ha dicho, y a mí me parece muy interesante, esto no es solo una discusión respecto a cuántos casos, sino a los derechos que tiene cada una de las personas. En el marco de los derechos de cada una de las personas hay quienes plantearán el derecho del sujeto no nacido, y en ese sentido incluso se puede presentar un proyecto que tiene que ver de constitucionalidad, ¿no?, de un proyecto para efectos del ordenamiento que existe en Chile. ¿Qué papel tendría entonces este sujeto no nacido en relación a los derechos de esta mujer que está embarazada? Aquí la discusión tiene que ver con cuál es el bien jurídico que vamos a priorizar y que vamos a proteger, ¿sí? Podríamos discutir largas tardes acerca del inicio de la vida, ¿no es cierto? En mi opinión, y esto es una opinión personal, antes de las 12 semanas no hay corteza cerebral, de manera que evidentemente hay vida, pero no podríamos hablar de vida humana. Es lo mismo que sucede con las personas que son desconectadas, ¿no es cierto?, de la máquina que los mantiene con vida para poder realizar trasplantes. Están en la misma, las primeras 12 semanas en la misma situación que se plantea allí. Pero creo que eso lo dejaremos, ¿no es cierto?, a quienes tengan que discutirlo. Lo que respecta al derecho, el derecho lo que pondera son los bienes jurídicos que se protegen. Y tenemos un bien jurídico protegido, ¿no es cierto?, de una mujer plena, en desarrollo, que aporta, que tiene familia, que probablemente tiene otros niños, versus una vida que ni siquiera sabemos si va a ser viable, porque su corteza cerebral no está completamente formada porque no han llegado a las 12 semanas, o sus pulmones, que es lo que le permite la viabilidad y que se produce muchas semanas después, tampoco están maduros, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del derecho aquí, la ponderación es lo que importa respecto de aquellas dos bienes jurídicos que evidentemente tendrían que ser protegidos. Ahora, ojo, porque en las convenciones internacionales, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, protege efectivamente los derechos del niño, pero en ninguna parte dice que se protegen los derechos del feto. Y de hecho, esos derechos están asociados al derecho a la educación, el derecho a tener una familia, el derecho al nombre, que evidentemente corresponden a un sujeto, ¿no es cierto?, que ha nacido y que puede desarrollarse libremente en la sociedad en la cual le ha tocado vivir. La misma Convención de los Derechos Humanos, cuando dice que protege la vida y habla, ¿no es cierto?, de que nadie puede transgredir esta posibilidad, lo que hace en definitiva es relacionarlo con las muertes arbitrarias, con la desaparición forzada, pero en ningún caso está limitando a los estados para que puedan determinar o no la existencia de una ley que despenalice el aborto y lo permita para solamente aquellas, evidentemente, que lo han decidido. O sea, aquí hay un error cuando se piensa que aquellos que estamos por la despenalización del aborto somos pro aborto, ¿no? Yo creo que la pregunta de ¿usted está de acuerdo con el aborto, por ejemplo?, es una pregunta equivocada. La pregunta es ¿quién debe decidir? ¿Va a decidir el Estado por nosotros qué es lo más importante, o se trata de una decisión íntima, personal, de un sujeto adulto en pleno uso de sus facultades que resuelve en definitiva interrumpir un embarazo por las razones que sea? Ahí está la perspectiva de Lidia Poza, presidenta de Magistradas de Chile, en torno al debate en la opinión pública más importante probablemente que ya hemos tenido en el último tiempo, el debate respecto al aborto, interrupción del embarazo. Muchísimas gracias, Lidia. Muchas gracias, Pablo.